Entrevista telefónica con Francisco Tayana, especialista en política internacional, sinólogo también él, pero para hablar en este caso del conflicto entre Israel y Palestina. Francisco, Julián, Nicolás y Esteban te saludan desde acá. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, bien. ¿Y vos? Fran, básicamente a mí me gustaría empezar con, si nos podés contar cómo surgió este conflicto que está encrudeciéndose y escalando en estos días, pero además me gustaría que nos introduzcas un poco en su contexto histórico, de por qué hay este conflicto tan fuerte desde hace ya mucho tiempo. Digamos, haciendo un muy breve repaso histórico, lo primero que hay que señalar es que a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX se empezó a gestar un movimiento político intelectual cada vez más fuerte, particularmente en Europa, entre sectores de la comunidad judía para retornar a las tierras ancestrales del pueblo judío. Recordemos en lo que hoy es Israel y Palestina, a partir del año 1000 a.C., hubieron dos reinos, Israel y Judea, que sucesivamente fueron destruidos por distintos imperios. Después, particularmente ya con el Imperio Romano, hubo una gran diáspora del pueblo judío alrededor de Europa, Asia y África. Y es en el siglo XIX en el cual, dentro del contexto del surgimiento del Estado-Nación como concepto, que Mm. es un concepto bastante nuevo, eh, se empezó a gestar esta idea de que el pueblo judío, que era una nación sin Estado, debiera además configurarse como un Estado nacional. Y ahí empezaron a haber, digamos, distintos procesos de migraciones hacia la zona de lo que hoy es Israel y Palestina. Durante el siglo XIX, en el transcurso, digamos, del siglo XX particularmente, Sí. recordemos que todo eso era parte del Imperio Turco Otomano. Y después de la Primera Guerra Mundial, eso fue desarmado en distintas zonas de influencia. Y lo que hoy es Israel-Palestina quedó en manos británicas, que después de la Segunda Guerra Mundial y el proceso de descolonización, los imperios europeos se empiezan a retirar de Medio Oriente, África y Asia. Y lo que quedó es una situación, digamos, entre el Estado de Israel, digamos, la expresión política de este proyecto de llevar adelante un Estado-nación para el pueblo judío, y los palestinos, que son en general étnicamente árabes y religiosamente musulmanes. Esto fue un conflicto, digamos, que empezó desde su propia incepción, porque el territorio de Israel y Palestina se sobreponen unos a los otros. Esto, digamos, generó una serie de conflictos a lo largo del siglo XX, en los cuales finalmente Israel terminó partiendo a la mitad de Palestina. Y hoy por hoy Palestina consiste de dos partes, digamos. Un pedazo de tierra bastante limitado, pero muy densamente poblado, que es la Franja de Gaza, y la llamada Cisjordania, que es, digamos, los territorios que están del lado oeste del río Jordán. Entonces, el territorio palestino no tiene continuidad geográfica. Esto ha llevado a numerosos conflictos entre Israel y Palestina, y muchas veces involucrando a sus vecinos árabes. El problema es que, si bien hay un concepto, digamos, que es la solución de dos estados que puedan más o menos convivir, Israel y Palestina en el mismo lugar, también hace ya varios años ha habido un proceso de expansión de Sí. asentamientos por parte de israelíes sobre tierras palestinas. Y esto ha generado no solo progresivas tensiones, sino que además progresivamente hace que la posibilidad de una solución política a este conflicto sea cada vez más distante, lo cual ha ido agravando, digamos, la situación social entre palestinos y árabes, y generalmente cada tantos años vemos una explosión de violencia. Lo que ha sucedido en este fin de semana, sin embargo, es una ofensiva del grupo Hamas que realmente no tiene, digamos, punto de comparación en las últimas décadas. Se ha desatado una situación de violencia muy grande entre grupos armados palestinos y las fuerzas de defensa de Israel,
en un contexto en el cual no queda claro aún, digamos, qué salida posible se le podría encontrar a esta cuestión. ¿La comunidad internacional esboza alguna forma, mecanismo, medida, participación para poder bajar la tensión? ¿O vos creés que esto puede ir aumentando? Estuve viendo que, por ejemplo, esto afectó el objetivo de Estados Unidos en generar un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel, pero con la escalada y la inminente invasión israelí a Gaza, Arabia Saudita rompió todas las negociaciones que se venían realizando. Es decir, que la escalada con el mundo árabe también va a aumentar en tensión. También hay un foco, por lo que leí, también en el norte de Israel, con Hezbollah, con el Líbano. Entonces digo, es un momento en el cual es una situación muy, muy delicada, ¿verdad? Sí, a eso además le agregaría dos otros factores. Está el factor Turquía y está el factor Irán. ¿Cómo, Eh, cómo fue- vienen a ser esos factores? bueno, Turquía, que bueno, la República de Turquía, ¿no? Heredera del Imperio Otomano, ha tenido un rol creciente como la gran potencia suní de la región. Recordemos que las dos grandes divisiones del Islam son sunitas y chiitas. Y los turcos, como la principal potencia suní, se han visto involucrados en una serie de conflictos alrededor de Medio Oriente, particularmente con grupos étnicos que tienen adentro de Turquía, específicamente los kurdos. Los kurdos son un pueblo distinto de los turcos, distinto de los árabes, que no tiene un estado, pero tiene una cierta continuidad territorial entre Turquía, Irán, Siria e Irak. Después de un atentado la semana pasada, en Ankara, la capital de Turquía, Turquía ha respondido fuertemente contra tropas kurdas dentro de Siria. Esto se suma al hecho de que acabamos de ver una situación muy delicada en el Cáucaso entre Azerbaiyán y Armenia, dos países ex soviéticos que tienen una larga historia de enfrentamiento, pero ahí el dato a tener en cuenta es que los azeríes son étnicamente turcos, túrquicos, digamos, son primos de los turcos, por decirlo de una manera. Claro. Entonces, está Azerbaiyán, un país que ha crecido mucho en economía en los últimos 30 años, básicamente por tener gas y petróleo, ha avanzado contra enclaves armenios dentro de Azerbaiyán. Esto además podría llevar potencialmente a la creación de un puente terrestre entre Azerbaiyán y Turquía, lo cual complicaría mucho la situación, porque si bien Azerbaiyán tiene unas 10 millones de personas, hay 30 millones de azeríes viviendo dentro de Irán. Los azeríes son el principal grupo étnicamente minoritario dentro de Irán. E Irán, que es la gran potencia chiita de la otra vertiente del Islam, también hace tiempo que está luchando, digamos, conflictos indirectos, tanto contra Israel, contra Arabia Saudita a lo largo del Medio Oriente, en Irak, en Siria, en Líbano, apoyando en los rebeldes hutis en Yemen. Entonces lo que vemos es un tablero geopolítico muy delicado, donde vemos una serie de tensiones y conflictos en paralelo, sin una salida diplomática en el horizonte de expectativas, digamos. Eh, si bien Arabia Saudita e Irán normalizaron relaciones en marzo, lo cual fue una gran victoria de Beijing, digamos, China tiene una presencia cada vez más fuerte en Medio Oriente, tampoco queda claro hasta qué nivel potencias extranjeras, como pueden ser Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea, realmente puedan desarmar este nudo geopolítico que es el Medio Oriente. Ahora, te quiero decir lo siguiente. Todo esto que vos mencionás y identificás claramente, ¿se sintetiza en este conflicto o vos creés que esta escalada puede modificarse, puede ampliarse? Digo, ¿puede haber intervención de los estados islámicos en la participación de este conflicto entre Israel y Palestina por parte de la Liga Árabe? ¿Cómo incide también ahora que Estados Unidos tenía para girar un apoyo a Ucrania y se ve que está
frenado porque ese apoyo sería para Israel? ¿Cómo es el movimiento militar que hoy en día está teniendo los Estados Unidos? También todo pasa muy cerca de Europa. ¿Afecta esto a Europa? ¿Cómo está la región en ese sentido? Bueno, varias cosas, ¿no? En primer lugar, eh, este conflicto, a medida que en estos días ha ido escalando de una manera muy súbita, tiene naturalmente posibilidades de derramarse a otras zonas. Como hemos dicho, digamos, a lo largo de los países de Medio Oriente, en general la situación de por sí se ve bastante frágil, con lo cual está dentro del margen de posibilidad que de maneras directas o indirectas este conflicto vaya tomando cada vez más velocidad. Estados Unidos en esto siempre se ha presentado como un garante de la independencia y existencia del Estado de Israel, y es un país al cual le ha dado mucho apoyo militar a lo largo de los años. El tema, como bien señalabas vos, es que en paralelo se está dando la guerra en Ucrania, una guerra que ha costado mucho más de lo que todos creían previamente, una guerra que ha durado mucho más de lo que todos creían inicialmente, y una guerra que fundamentalmente no parece tener un fin cercano. La gran contraofensiva ucraniana de este año, que se esperaba que a lo mejor pudiese romper, digamos, las líneas rusas, terminó con algunos, digamos, avances bastante pequeños, mientras que ya el advenimiento del otoño y el invierno van a, van a más o menos detener las operaciones militares hasta marzo del año que viene. Tiempo que le da además a Rusia para rearmarse, movilizar más soldados y seguir en el conflicto. Eh, digamos, la situación es ciertamente muy compleja y es muy difícil determinar en este momento hacia dónde está yendo, porque hay muchos factores simultáneos en juego. Ahora, en el debate presidencial, vos, si lo pudiste ver el día de ayer, hubo Mm. una solidaridad, básicamente en líneas generales, por parte de los cuatro candidatos presidenciales hacia el Estado de Israel, con la salvedad de Miriam Bregman, que hizo su solidaridad hacia la población civil y después marcó diferencias entre la situación de Palestina y el Estado de Israel. ¿Cómo ves que esto incide en la política nacional? Porque ayer fue un debate presidencial de Argentina y obviamente se tocó el tema. Em, Particularmente no creo que incida mucho en la política nacional argentina, a decir verdad. Si bien Argentina es un país que en general ha tenido, digamos, una postura diplomática bastante balanceada con el conflicto israelí-palestino, me parece que fundamentalmente la política exterior no es muy determinante a la hora de determinar elecciones nacionales, digamos. Y en general, en los debates, en las campañas, las posturas diplomáticas de Argentina no son un tema prioritario, me parece, para el electorado. También en la medida que, digo, la crisis económica que tiene el país también lo vuelve bastante introspectivo en su mirada general. Claro, sí, 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 se entiende perfectamente. Ahora, ¿vos ves alguna salida de paz? Digo, pregonamos la paz, Argentina es un estado de paz, América Latina es un estado o un grupo, un conglomerado, una región pacífica en líneas generales. No estamos acostumbrados quizás a vivir y vivenciar estas trascendencias de conflictos bélicos de esta magnitud, ni en nuestra historia ni en nuestra trayectoria como Estados-nación. ¿Vos ves que hay alguna salida por la vía de la paz, alguna intervención pacífica que pueda observarse en el mediano o corto plazo? Em, Me parece que lo más probable es que pueden haber pactos diplomáticos de corto y mediano plazo sobre temas puntuales. Pero me parece que ese nudo gordiano que es la realidad geopolítica de Medio Oriente, eh, es muy difícil de destrabar porque me parece que hay algunos conflictos que son muy estructurales. Claro. Entonces, en ese caso, no estaría viendo
una salida política viable de larga duración en ninguno de los conflictos que he mencionado, digamos. Si bien ahora hay digamos, un cierto entendimiento entre la Arabia Saudita e Irán con la normalización de las relaciones, hay que ver hasta dónde puede seguir eso. En- no veo una salida política muy concreta al problema israelí-palestino en el corto plazo. No veo una salida política a los problemas entre Turquía y los kurdos. Entonces, digamos, el acumulamiento de todos esos conflictos que se influyen unos a otros mutuamente hace que sea ciertamente una situación muy compleja. Por otro lado, en lo que mencionabas de Argentina siendo un país pacífico, siendo Latinoamérica una región de paz, también me parece que es un buen momento para también justamente revalorizar eso, digamos, más allá del hecho de que somos un país que en este momento está atravesando una crisis económica muy seria, que tenemos un montón de problemas. El hecho de que Argentina no se encuentre en un ambiente geopolítico hostil y que no se enfrente a amenazas existenciales es un punto a favor muy importante que tiene nuestro país, que me parece que a lo largo del siglo XXI va a tomar cada vez más valor. Estamos hablando con Francisco Tayana, historiador, sinólogo y docente, quien estará presentando su libro Argentina, China y el Mundo 1945-2022, mañana martes 10 de octubre a las 5:30 de la tarde en el Espacio Cultural OEI en Paraguay 1514. Estamos hablando sobre el conflicto de Palestina-Israel. Fran, me gustaría seguir hablando con vos, pero quiero hacerte la última pregunta y agradecerte por tu tiempo. ¿Vos ves que este proceso que se está viviendo en el mundo va a seguir continuando así? Vos decís que hay grandes problemas estructurales y esos problemas estructurales están ligados a lo que vos mencionabas al inicio de cómo se gestaron las posiciones étnicas de esa zona tan importante en Medio Oriente por la intervención de las grandes potencias europeas cuando tomaron ese territorio y se fueron. Ese conflicto, ese nudo gordiano no se va a poder destrabar si nunca, básicamente, en relación a las acciones que tomaron hace un siglo o 2 siglos atrás las potencias europeas que hoy no tienen la injerencia que tenían en ese momento. Claro, o sea, fundamentalmente me parece que Medio Oriente, eh, que es un espacio con fronteras un tanto endebles, con muchos conflictos étnicos, con muchos conflictos religiosos, con muchos conflictos políticos, digamos, está, no quisiera decir la palabra destinada, pero me parece que es una región que va a tener que enfrentar por lo menos algunas décadas más de conflictos abiertos antes que la correlación de fuerzas más o menos pueda asentarse de una manera más estable. Como bien decís vos, digamos, 100 años después del desmembramiento del Imperio Turco Otomano, ¿no? Todavía estamos viendo las reverberaciones de eso. No es la única zona, digamos, con hipótesis de conflicto en el mundo y en Eurasia, como lo han demostrado el Cáucaso, como lo han demostrado en Ucrania, eso le podremos sumar Corea del Norte y Corea del Sur, podremos sumarle el caso de Taiwán. Pero esto como... Hola, Fran, ¿no te Sí, estamos hola. escuchando? Ahí te Hola. escucho. Sí, la última parte no se te escuchó. Sí, sí. No, no, que lo que me gustaría destacar es que lastimosamente los conflictos armados no son cuestión del pasado. Desde 1945 en adelante hemos vivido razonablemente la época más pacífica de la humanidad, con la menor cantidad de conflictos bélicos. Y la evolución, digamos, de distintas tendencias a lo largo del siglo XXI muy probablemente lleven a una multiplicación de conflictos y muchos focos de conflicto alrededor del mundo.
Con lo cual me parece que esta historia, tanto la de Israel-Palestina, tanto como la de Medio Oriente, como de otras partes, va a ser una cuestión que va a tardar muchos años en resolverse, porque en lo inmediato, o sea, al día de hoy no pareciera haber opciones políticas y diplomáticas muy viables para generar una paz duradera en la región. Te quiero agregar algo que me parece también a reflexionar en estos tiempos de capitalismo salvaje y de neoliberalismo en el cual la instantaneidad lo es todo y más el uso de redes sociales o algo. Cuando vos das esta explicación de un proceso que tiene siglos de conflicto, parece que nosotros vemos el conflicto hoy y decimos, bueno, esperemos que llegue la paz mañana. Y vos decís, claro, la trascendencia histórica de esto es tan grande que no es mañana, o la resolución no es rápida, y si es rápida, serán, como vos decís, muchos años. Claro, y en esto me parece que es importante también entender los ciclos históricos. Y como dije antes, digamos, me parece que muchas veces tomamos el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, el mundo post-1945 como la regla, cuando en realidad los últimos 70 y pico años, en términos históricos, representan algo así como los últimos 20 minutos. Con Exactamente. lo cual, claro. Así que el proceso histórico hay que tomarlo desde esa manera, como una pequeña porción de un conflicto histórico milenario. Y además creo que a nosotros, lo hablaba ayer en una conversación de amigos en un domingo por la tarde, no tenemos noción de lo que significa el proceso histórico de estos cientos miles de años, porque tampoco como Estado-nación en Argentina tenemos la historia que tenemos, y será mucha para nosotros, pero en relación a estos pueblos no tiene comparación. No, sin dudas. Y me parece que en eso también, y esto lo vemos mucho en los debates, lo vemos también en época de campaña, el hecho que nuestro país sea relativamente tan joven y solo tenga 2 siglos, también hace, eso lleva a que sea muy difícil realmente hacer balances de la trascendencia de eventos históricos. Eh, y eso tiene que ver en parte porque no sabemos, digamos, la duración que va a tener la República Argentina como proyecto político, social y cultural. Si Argentina fuese un país que durase 1000 o 2000 años, los últimos 200 probablemente no sean tan centrales. Pero al ser, digamos, un país muy joven, creo que tenemos una dificultad de realmente poder tomar ese punto de vista de la larga duración de los ciclos históricos. Bueno, Fran, muchas gracias por tu tiempo. Sabes que nos encanta poder hablar con vos para poder discernir y reflexionar acerca de la situación de la política internacional, así que te esperamos en cualquier momento otra vez por acá. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Así pasaba Francisco Tayana hablando del conflicto de Israel y Palestina.